Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este miércoles, día 9 de marzo, un día un poco ventoso. La tarde se está poniendo un poquito fea, pero aquí estamos muy a gustito y además encantados de compartir con ustedes la sobremesa, un poquito de la tarde, y si nos quieren ver a la noche también a partir de las 10. En directo, riguroso directo, vamos a compartir con ustedes muchos asuntos que hemos estado preparando durante la semana. Empezaremos hablando de salud con el doctor Omar Guillermo. Él es médico de familia, nos va a hablar de ese concepto, de lo que es la medicina familiar. También es médico de urgencias en Ávila y será nuestro primer invitado en plató, pero hay más asuntos como siempre. También hablaremos de psicología, concretamente de la personalidad narcisista, de sus características. Lo haremos con Chelo Díaz. Tendremos los directos de Elena, como todos los miércoles, para conocer algunos reportajes de nuestra compañera Elena Rodríguez. Y terminaremos con música en directo, hoy con el proyecto de Pedro Almeida y Pedro Sáez. Como siempre les decimos, la música será al final de nuestro programa, pero empezamos por el principio, que es lo más correcto y lo mejor. Vamos a hablar de salud, como les decíamos, con el doctor Omar Guillermo. Le estrenamos además aquí el magazine. Omar, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque periódicamente vas a estar aquí con nosotros, ¿no? Bueno, esta es mi casa, ya son muchos años entre ir y venir, entrar y salir, así que es una bienvenida como otras tantas. Sí, un reencuentro, vamos a decir, un reencuentro, muy bien. Pero muy agradecidos de verdad de que hayas aceptado esta invitación para hablar de salud, algo básico, fundamental para todos los que nos están viendo en casa, para toda la ciudadanía, para todas las personas. La salud es verdad que es lo más importante, ¿no? A veces hace falta, es penoso, pero hace falta verte en una situación real de salud comprometida para entender lo que estamos explicando en este momento, la importancia de la salud. Pero algunos tenemos la capacidad de verlo sin la necesidad de enfermar o de estar grave o estar en una UCI o estar en un servicio de urgencias para valorar la importancia de la salud. Para mí es el bien más apreciado, porque sin salud ningún otro bien es disfrutado. Así que sí que ratifico tus palabras y considero que es lo más importante que debemos tener. Desde luego que sí. Si eso no funciona, es muy difícil que funcione todo lo demás. Así que la salud, como pensamos que es lo más importante, va a estar presente en 8 Magazine Ávila. Gracias a Omar Guillermo, gracias también a otro médico, pediatra además, que os vais a ir así como turnando, el doctor Maello, que también estará con nosotros periódicamente. Pero hoy, Omar, me gustaría que empezáramos hablando de lo que es la medicina familiar. Es un espectro tan amplio y tan esencial, ¿no? Háblanos un poco de lo que es un médico de familia. Llamo yo la especialidad más conocida y desconocida, es la medicina de familia. Me sorprende todavía la fecha, hay gente incluso que son versadas, gente de conocimiento, en el que llegado un momento te preguntan, ¿has hecho una especialidad o la medicina de familia es una especialidad? Porque desconocen, de verdad, o sea, desconocen que sí que es una especialidad. Entonces, para empezar a darla a conocer, quería explicar, aprovechando esta plataforma, en el que el médico de familia se somete exactamente al mismo rigor, exactamente al mismo, que se somete un cardiólogo, un ginecólogo, un cirujano, un pediatra. Tienes que prepararte un examen MIR, después de salir de 6 años de carrera, te preparas un examen MIR y accedes a una plaza de médico de familia. Hay mucha gente que prefieren que toda la vida soñaron ser cirujano, estar en un quirófano valorando a un paciente de esa manera, y hay otros que deseamos tener la convivencia que te presta o que te permite la consulta del médico de familia. Entonces, si puedes permitirte escoger, llegado el momento, o si tienes muy claro que quieres ser médico de familia, decides escoger esa plaza, pero estás sometido al mismo rigor de escogencia. Entonces, ¿dónde viene yo digo que la duda o la incertidumbre de si es especialista o no, o qué ha pasado? Yo creo que viene desde la evolución propia de la especialidad, en el que nace del médico general, que incluso se llamó, aquí en España se llamó médico del cupo, médico de cabecera también, rural, médico de claro, cabecera, médico titular, o sea, vino ahí un poco dando vueltas con nombres y finalmente se transformó tras la creación de la especialidad, terminó siendo, surgiendo de ese inicio, terminó creándose la especialidad, pero no tiene nada que ver un médico general con un médico de familia. Son dos conceptos
absolutamente distinto que vamos a aprovechar hoy para también desglosarlo. Me parece muy bien, porque primero, ¿cuáles son las características que ha de tener un médico para decidir ser un especialista en medicina familiar? Pues tienen que gustarte las personas, tiene que Sí, gustarte el paciente. es muy importante eso. Sin en ningún momento poner en duda la valoración de otros compañeros profesionales del área de la salud, pero nosotros solemos decir que el médico oftalmólogo, el cardiólogo, etcétera, son médicos que están mucho más enfocados en órgano y patología que en el ser humano. Es uno de los pilares que diferencia al médico de familia que a un médico de otra especialidad. Un ejemplo, oftalmólogo pues se centra en el ojo, en las patologías del ojo, en las enfermedades del ojo o en el diagnóstico que quiere llegar a alcanzar. Ese es el médico oftalmólogo, cardiólogo, etcétera. Sin embargo, el médico de familia entiende a ese individuo como ser humano, ya no solo la enfermedad que presenta, sino su contexto social, su contexto familiar, su contexto psicoemocional, su situación de que conoce al individuo, que incluso muchas veces el individuo va a tu consulta y no ha explicado bien qué le pasa y el médico sabe que algo pasa, porque existe, de ahí lo del nombre de cabecera, de cercanía, de proximidad, Sí. porque existe un ente de relación de continuidad que ningún otro especialista puede aportarlo. Otro detalle que hace grande la medicina familiar. Un médico cardiólogo puede verte en una consulta, un ejemplo, el 1 de marzo y probablemente pueda volver a verte 6, 4, 8 meses, un año. No existe una continuidad tan perfecta o tan deseada como el paciente desearía que se me vea ya o quiero ver al médico en 3 días, en una semana. Esa proximidad puede ofrecerla el médico de cabecera. También comentábamos hace un momento que el médico de cabecera o el médico de familia tiene esa visión eólica, global. Pongo la comparación del ojo de halcón. Sí, sí, o del dron. Es El que dron, realmente es muy gráfico exacto, puedes ponerte ese frente a la ejemplo. muralla y Sí. ver lo preciosa que es la muralla de cerca, o puedes coger un prismático y poder ver la muralla, lo preciosa que son nuestras murallas, pero igual si coges un dron, tiene otro tipo de visión que permite ver toda la estructura global de la muralla. Es la forma que el médico de familia entiende al paciente. Y un ejemplo que es perfecto, es buenísimo, para ayudar a entender la medicina de familia o la grandeza del médico de familia, un paciente te cuenta que tiene un síndrome vertiginoso o un mareo. Pero tengo un mareo. Entonces el paciente por sí solo pudiera optar, él, de decir, pues voy a ir al endocrino. Y resulta que hay vértigos que son del oído, pero hay otros que no. El endocrino, perdón, corrijo, el otorrino. Entonces pudiera decir el otorrino, no, este vértigo no es mío. Vamos a mandarte a lo mejor al traumatólogo, que puede ser del cuello o de las cervicales. Va al traumatólogo, el traumatólogo dice, no, no es mío. Vamos a mandarte a lo mejor a ver si es algo de anemia, voy al hematólogo. No, no es mío, vamos a mandar al oftalmólogo. O sea, el paciente va a estar dando tantísima vuelta cuando existe un profesional de la salud que tiene capacidad integradora de entender el proceso patológico en todas esas especialidades, porque está formado para ello. ¿Qué diferencia el médico general de la familia? Que el médico general es aquel que sale de la facultad, se gradúa y la ley le permite de ejercer, puede ejercer tranquilamente la especialidad, porque es un profesional que se ha graduado. Pero el médico de familia tiene que hacer un año de preparación para entrar al MIR y 4 años de formación hospitalaria, que son formación reglada, regulada, se te examina lo mismo que se le hace a las demás especialidades. O Y sea, además, entender a la persona, saber escuchar, comprenderla, empatizar, eso es muy importante y lo queremos todos, ¿eh? Cuando vamos al médico, porque vamos asustados, Omar, claro. claro, Estamos malitos. a veces llega el paciente con una actitud de necesidad emocional Sí. y algunos médicos están tan centrados en lo que es el proceso de salud y la patología que obvian que hay un ser humano. Entonces, todos deberían tener ese talento, pero aún más se le exige más al de cabecera esa responsabilidad de empatía, de comprensión, de convivencia con su paciente, se le exige todavía un poco más. Entonces, eso que te decía del médico general, sale de facultad y puede ejercer, los demás especialistas, todos, incluyendo de la familia, salen de facultad, pero deciden continuar 5 años más de formación, por lo que le diferencia 5 años más de formación el médico de familia sobre el médico general. Algunos dirían, pero si los dos ven generalidades, sí, pero este ve generalidades basado en una academia, en una formación, en un cuerpo doctrinal, en una estructura de esto es lo que te corresponde controlar y aprender. Esto es tu patio. Eso es el médico de familia, así como el cardiólogo. Este es tu patio. Un día mandé a un paciente por un síncope a un cardiólogo y el paciente entendía que no le correspondía al cardiólogo. Él entendía que no. Entonces tuve que explicarle que sí, que depende del tipo de patología, el tipo de síncope,
puede corresponder a un especialista u otro, pero a veces el paciente, dentro de su conocimiento individual, cree controlar las parcelas de cada Eso es especialidad muy complicado. porque le parece, no, me parece que esto corresponde y a algo tal. peligroso, porque además ahora como Google te lo cuenta todo, la gente solemos mirar y claro, muchas veces no corresponde con realmente lo que nos está pasando. Dicen los tratados de medicina que la medicina femenina tiene capacidad de atender y de controlar el 85% de las patologías que llegan a atención primaria. Escucha bien, el 85% de los procesos que llegan a una consulta de atención primaria, el médico de cabecera tiene capacidad de controlarla, solucionarla. El otro 15% son unos procesos que por su complejidad, porque se hacen más resistentes, se hacen más recidivantes, más complejos, pues ese tipo de patología terminan siendo derivadas. Pero el médico tiene capacidad de dar solución a un montón de procesos. Hay un montón de lesiones cutáneas que son bultos que no tienen una profundidad ni una complejidad seria, en la que el médico de cabecera tiene formación para hacer cirugía menor, se llaman de esa manera, Sí. que no hay que entrar a un quirófano con anestesia general, sino con anestesia local, puede hacerlo un médico de cabecera. El médico de cabecera de España tiene formación en urgencia, de hecho, hay otros países que la tienen dividida esa especialidad, el que hace solo atención primaria y el que hace también la urgencia, dos especialidades, emergenciólogo y atención primaria. Aquí tenemos la grandísima suerte que un médico de cabecera o el de familia tiene la formación en ambas áreas y el médico puede escoger si se dedica más a la parte urgente o a la parte de primaria, porque ambas son generalidades complejas que tienen un campo o una estructura de que te toca. Omar, y además la medicina preventiva, que es tan importante, esa está en las manos del médico de familia, ¿no? Nos interesa mucho antes de que enfermes o antes de que termine un cateterismo. O cuando estás empezando a tener una patología Muchos que se puede cateterismos- controlar muy bien, ¿no? Claro. Muchos cateterismos han empezado con un colesterol, Ujú. que si su médico a tiempo hace una analítica, controla, sigue, no hace falta llegar a un cateterismo o a un infarto, pero lamentablemente te puedes pasar 10, 20 años dando continuidad y seguimiento a un paciente, velando por su salud, cuidándole, y un día tiene un proceso de salud serio como un infarto, el paciente recuerda al que hizo el cateterismo, ¿sabe? O agradece al que estuvo en urgencia, me salvó del infarto. Sí, pero se te ha explicado durante años o se te ha cuidado durante años para que no llegue ese proceso, a lo mejor no hiciste caso o no lo valoraste y llegado el momento el superhéroe es el que ha hecho Claro. la última movida. El médico de familia es como que tú pones de pie a todas las especialidades y cortas por la rodilla a esas especialidades. Se tiene capacidad de controlar un margen importante de la oftalmología, de la cardiología, de la ginecología, de la endocrinología. O sea, hay muchos procesos que entran en el campo doctrinal. O sea, no es que el médico escoge si es mío o no, es que hay una estructura en la repartición de parcela en la que dice, esto corresponde al médico de familia. Un ejemplo muy evidente que puede llevar a confusión es el hombro doloroso. El hombro doloroso es una entidad clínica que su nombre exacto es hombro doloroso, aunque parezca como un poco extraño que el hombro duele, pero ese es un nombre propio, esa patología se llama así. Así como hay una epidendalitis, esta se llama hombro doloroso. ¿Y en qué consiste? Pues es un tipo de dolor complejo en el que no encaja ningún hallazgo específico en el que pueda decirme hay una rotura del tendón, o hay calcificación acumulada, o hay una luxación, no hay un hallazgo específico, pero el paciente tiene crisis de dolor muy seria. Esa patología corresponde al médico de familia y está en la estructura de qué es del médico de familia y qué no es. Si no lo conoce y no sabe, pues el paciente insistiría pidiendo a su médico de cabecera que le mande al traumatólogo, pero él no entiende que esa parte en particular o esa patología corresponde a la parcela del médico de familia. Y te he citado una de tantas enfermedades o tantos procesos que vamos a poder ir viendo, ¿verdad?, a lo largo de a lo los largo de programas, estos porque aquí programas. vamos a hablar de medicina familiar, del médico de familia, de sus funciones, de cuáles son también las patologías que se ven habitualmente en consulta, porque el doctor Omar Guillermo además está en constante contacto con los pacientes y también eres médico de urgencias. También, que es una parcela o es una área Sí. comprendida, como te dije antes, en España, porque hay otros países que están separados, pero en España la medicina de urgencia es parte de la estructura del médico de familia. Entonces, cuando te estás formando como MIR, tienes la formación tanto de urgencia como de primaria, y luego tú optas por hacer una cosa u otra dentro de lo que es una función, sería como el periodismo, que tiene el periodismo de campo o el periodismo de la sede, pero es periodista, parecido el símil,
eres médico de familia, pero puedes optar por la primaria o por la urgencia. Tienes Entonces, que tener un ojo clínico específico, ¿no? en O sea, urgencia tiene saber que ser- efectivamente en una primera mirada o revisión qué es lo que le está pasando a ese paciente, ¿no? Si es que es muy complejo, lo Claro, que pasa es muy- que, sí. que no es valorado, pero Claro. es sumamente complejo. Mira, cuando llega un paciente con un probable infarto a sala de urgencias, la vida depende del de urgencias, de que sepa diagnosticar el hallazgo, de que sepa interpretar un electro, pero no es cardiólogo, de que sepa tratar y frenar ese infarto, pero no es cardiólogo, de que ponga en alerta al cardiólogo tan pronto esté el correcto diagnóstico, tengo un infarto de tal característica y estamos en tal punto. Entonces, una vez que está la mesa servida, se siente el cardiólogo a disfrutar, digamos, del manjar, ¿no? Pero esa comida hubo que procesarla, comprar la materia prima, cocinarla, etcétera, ¿no? Es penoso, pero ese trabajo o esa labor es desconocida y no es valorada. Eso pasa en muchos procesos de salud, igual que una apendicitis. El cirujano le encuentra ya prácticamente previo a entrar al quirófano al paciente, o ya está ingresado haciendo la preparación para entrar al quirófano, pero el paciente llegó a urgencia y simplemente llegó con náuseas. Tengo náuseas. ¿Cuántos procesos de salud cursan acompañados de náuseas? Es el arte del médico encontrar que ese proceso de salud, ese diagnóstico, tiene que ser encontrado, afinado, consensuado, porque también si lo haces mal, entonces puede perjudicarse tanto el paciente o puede perjudicar tu perfil profesional por no haberlo hecho bien. O sea, son especialidades complejas, exigentes, aunque son poco valoradas. Bueno, pues aquí nos vamos a encargar de, de darla a su valor. conocer. Sí. Exacto, aquí viene el doctor Omar Guillermo con su bata, con su ¿cómo es? Fonendoscopio, que siempre lo llevan colgado. Es muy importante esa versatilidad con el fonendo, ¿no? Y va a venir una vez al mes, más o menos, para hablarnos de medicina familiar, entiendo, de muchas patologías que ves en consulta habitualmente. Claro, fíjate que te doy ya una coletilla más en ese Dime. sentido. Un ejemplo, era tradición antes la mujer decir, voy a revisión al ginecólogo, mándeme a revisión. Revisar a un paciente en el contexto preventivo es responsabilidad del médico de familia. El ginecólogo ve patologías, enfermedades. Tiene que haber un hallazgo o una situación compleja que el médico de familia no haya sido capaz de solucionar para que sea derivado el paciente a ginecología. Pero existía una tradición de que el paciente decía, mándeme al gine. Sí. O vengo a una revisión. Pues ese concepto estructural entra en lo que es la parcela del médico de familia. Muy bien, de todo eso hablaremos con Omar Guillermo, médico de familia y médico de urgencias también aquí en Ávila, y lo haremos periódicamente, una vez al mes, más o menos. Muchísimas gracias, Omar, por volver a tu casa. Gracias. También si la gente se anima y quieres pedir un tema, le traemos el tema que nos pidan. Vale, pues ya saben, lo está pidiendo el doctor. Si quieren ustedes hablar o que hable de alguna cuestión en concreto, se ponen en contacto con nosotros, 8 Magazine Ávila, y intentaremos desde aquí darle respuesta. Gracias, Omar. Gracias a vosotros y a ellos que nos escuchan. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, después vamos a seguir hablando de salud de alguna manera, pero de la salud psicológica. Lo haremos con nuestra psicóloga de cabecera, Chelo Díaz. Ya estamos aquí de nuevo después de la publicidad. Esto es 8 Magazine Ávila, estamos en directo, es un programa abierto, como ven en la cabecera. Aquí tiene cabida todo lo que sea proyectar en positivo, aprender, hacer cosas interesantes. Bueno, también a veces hay que hablar de cosas que no nos gustan, pero es la vida. Hasta las 6 les vamos a acompañar y aprovecho para recordarles bien cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden mandar sugerencias si lo desean. El doctor Omar Guillermo nos lo dejaba caer antes de la publicidad. Si quieren hablar de algún tema de salud, pueden escribir a 8magazine@rtvcyl.es. Lo van a ver sobreimpresionado en sus pantallas. 8 magazine con Z ávila@rtvcyl.es. Todo lo que quieran, ahí lo mandan y nosotros iremos viendo cómo le damos salida. Dicho lo cual,
tenemos el placer de contar con nosotros aquí en plató con nuestra psicóloga de cabecera, Chelo Díaz, a la que hacía mucho que no veíamos y ya la echábamos mucho de menos también. Chelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Por diferentes también. circunstancias, una vez no había programa, otra vez tú tenías, bueno, algún problemilla y llevamos un tiempo sin coincidir, sin estar aquí charlando, ¿no? Yo os he echado de menos muchísimo también y encantada de estar aquí de nuevo. Es verdad que no he podido. Dado las circunstancias, sí, no he podido. Bueno, pero todo, como casi todas las cosas, vuelve a su ritmo habitual, todo pasa, como dicen, y todo queda también. Sí, como experiencia. Como experiencia. Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante, Chelo, porque está a la orden del día. Tenemos una guerra ahí, a las puertas de casa, en casa prácticamente, que está ocasionando situaciones dramáticas, sobre todo para la población ucraniana, y que ha originado un personaje con una determinada personalidad. Parte de esa personalidad vamos a intentar desbrozarla aquí, ¿no? Porque vamos a hablar de las personalidades narcisistas. Yo no sé si Putin es narcisista o no, podría calificarle de otra manera, pero sí vamos a hablar de ese componente que tienen algunas personalidades y que es más cotidiano y más habitual de lo que parece, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero aprovechar, ya que has dicho lo que está sucediendo, quiero dar todo mi apoyo a ese pueblo valiente. Yo estoy, pues como casi todo el mundo, muy triste, muy arrasada por todo lo que está pasando, ¿no? Dicho esto, cogiendo un poco el hilo del personaje, al que, bueno, pues tampoco le voy a dar protagonismo, no, pero sí cogiendo un poco su manera de hacer las cosas, ¿no? De este personaje, sí que me pareció interesante que pudiéramos hablar de este tipo de personalidades. Yo no voy a analizar a Putin, es que ni... No lo merece siquiera. Ni me sale, ¿no? No. Pero sí que es verdad que hay un rasgo muy claro en esta persona, desde mi punto de vista al menos, que tiene que ver con el narcisismo. Y sucede que convivimos en nuestro día a día con personas que tienen estos rasgos de personalidad. En algunos casos, bueno, pues no es patológico, está perfectamente integrado, pero sí que es verdad que dificulta muchísimo las relaciones con esas personas. Entonces, bueno, ver un poco, ¿no? Estas personas con las que convivimos continuamente, que tienen estos rasgos narcisistas, ¿qué es esto? Bueno, y cómo manejar la situación y cómo nos puede afectar, ¿no? Salvando las distancias, obviamente, con una persona pues que, en fin, malvada, y ya está. Bueno, ¿cuáles son esos rasgos narcisistas que podemos detectar en algunas personas próximas muchas veces? Incluso en tu propia pareja. Sí, bueno, de hecho se da mucho. Claro. Sí, ¿no? ¿En qué consiste la personalidad narcisista? Vamos a definirla, si te parece. Pues mira, narcisismo viene de un mito, del mito de Narciso. El mito de Narciso, bueno, pues era un ser muy bello que estaba enamorado de sí mismo. Es un mito. Se reflejaba en el río, creo, ¿no? Y había una hada, una especie de hada, ¿no? Que estaba muy enamorada de él, pero es que él no la podía ver nunca, jamás, porque solo se miraba a sí mismo. Bueno, el mito de Narciso termina que, claro, tanto era su enamoramiento, tanto era su que se quiso meter en el reflejo ¡pum! Y cayó al río y murió ahogado. Bueno, pues de ahí viene un poco la expresión de narcisista, ¿no? ¿Qué sucede a una persona con rasgos narcisistas? Bueno, pues lo que le sucede es que, digamos, un poco solo accede a su punto de vista, a sus necesidades, a su manera de vivir, de hacer las cosas. Es como que solo hay una manera de ser, estar, vivir, y es la mía. Estas personas les cuesta, claro, el convivir con otros puntos de vista en el aspecto que sea, en el que sea. Da igual. ¿Qué sucede? Claro, ¿qué sucede con estas personas? Son personas que además acostumbran a ser muy inteligentes, muy emocionalmente seductoras, con lo cual suelen ser personas muy líderes y que suelen, bueno, pues al final acumular cierto poder.
Pero si no lo acumulan no importa, porque ya se encargan ellas de relacionarse con personas que siempre estén como un puntito por debajo, emocionalmente hablando, ¿no? Sí. Que sean más dependientes, que sean otro tipo de caracteres. Estas personas, en el fondo, bueno, lo que sucede es que su manera de nutrir su autoestima es desde el control, son muy controladoras. Es un rasgo que no es beneficioso ni para sí mismo, entiendo yo, porque esas personas también sufrirán una parte, ni, por supuesto, para los que están a su lado, que tienen que encontrarse siempre solapados por debajo de esa persona narcisista. ¿Cómo se puede combatir esto? Bueno, ¿cómo podemos luchar contra una persona narcisista? O si yo o la persona que nos está escuchando ahora se siente identificada con alguno de esos rasgos, ¿qué puede hacer? Bueno, yo lo primero es que no lucharía con un narcisista porque seguro me gana. Me apartaría y ya o por está. lo menos me agota. Sí. Sí, en un lenguaje muy coloquial, mira, lárgate, vete, o sea, vete de ahí, ¿no? Pero si, bueno, por lo que sea, tengo que convivir, ¿no? Imagínate, no sé, no sé, pues por ejemplo, una relación de pareja. O de familia. O de familia, o, Que es para toda o la laboral. vida. Sí. Podemos Sí. tener jefes, jefas, Sí. narcisistas, porque ya te digo que suelen acumular, bueno, pues lugares, ¿no? Roles, bueno, pues un poco más de poder, entre comillas, ¿no? A ver, no son muy empáticos, precisamente, con lo cual tus necesidades no va a ser algo que les importe demasiado, les van a importar las suyas. Suelen ser mecanismos muy inconscientes, la mayoría de los narcisistas no consideran que tengan ningún problema. Ellos se ven estupendamente bien, el problema lo tienen los demás, siempre lo tienen los demás. O sea, que nadie que nos esté ahora viendo se va a ver reflejado en... No, no creo. Vale. Se va a Quizá en una poder- víctima del narcisismo, sí. Ahí sí, Vale. ahí sí. Pero una persona narcisista, ahora mismo que nos pueda estar escuchando, poco más puede estar pensando que qué bobadas son esas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a detectarlo? Bueno, pues vamos a detectarlo porque es una persona que le cuesta escuchar el punto de vista de la otra parte, le cuesta manejar la frustración, se hacen muy indispensables, es muy fácil entrar en lucha de poder con ellos porque es que hay una manera de hacer las cosas y punto. Que es la mía. Efectivamente. Cuesta la convivencia porque acaparan mucho espacio emocional, son eso, sobre todo muy controladores, ¿no? Bueno. Ellos, bueno, lo hacen desde creyendo que está bien, que es correcto, pero claro, cuando te quieres dar cuenta como víctima es que te ha dejado sin tierra bajo los pies. O sea, te va bueno, pues acaparando el territorio emocional, ¿no? Vale. ¿Y cómo podemos combatir cuerpo a cuerpo si es imprescindible? Porque, bueno, lo que tú dices es quizá lo más lógico o lo más prudente, decir no, no quiero, pero cuando no tienes esa opción de decir no, no quiero, porque sí o sí tienes que convivir o compartir tiempo y vida con ese tipo de personas, ¿cómo podemos de alguna forma pues protegernos, digamos? Depende del vínculo. Por ejemplo, no es lo mismo si es mi jefe, mi jefa, que me juego mucho. Así es, por ejemplo, mi pareja, que es una relación, oye, en la que de iguales, en la que te marco el límite y, oye, mira, si por ejemplo esto me pasa en la relación de pareja o una relación familiar, hablamos de límites. Aprender a decir no y no tener miedo. Suele pasar que, claro, se relacionan con personas que tienen miedo a poner límites. Entonces, personas que tienen miedo al conflicto, sería la víctima, ¿no? Miedo al conflicto, miedo a decir no, miedo a quedarse sola, miedo a que no me quieras, a que me rechaces. Claro, ahí hay una persona... Y voy tragando y tragando, ¿no? No pongo límites y, claro, vas cada vez abarcándome un poco más de mi territorio. Esa persona tiene que aprender a poner límites, a decir no, hasta aquí. Bueno, y si mi relación con la persona narcisista es de jerarquía y yo estoy por debajo, entonces, ¿qué hago? Uf, ahí es muchísimo más difícil porque los límites tienen que ser muy sutiles, ¿no? Uf, vas a tener que aguantar mucho, diría yo. Y armarte de paciencia. Y armarte de paciencia Sí. y quizá a lo mejor hasta plantearte, oye, pues buscar otro trabajo. Primero porque no te va a dejar jamás estar a su altura. Siempre te va a dejar por debajo, no va a permitir que te pongas en un momento dado para nada
en igualdad. Y luego, si eres una persona que sí, también tienes un poco, bueno, pues esa necesidad de liderazgo, aunque no sea desde el narcisismo, sino que oye, tienes tus propias ideas, eres una persona creativa, quieres aportar, te vas a ver muy frustrado, muy frustrada. Y lo que puedes hacer pues es lo mismo, ¿no? Poner límites de una manera lo más asertiva posible, es decir, no usando un lenguaje ni agresivo ni sumiso, sino asertivo de cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera o yo lo vivo de esta manera, un poco devolverle a esa persona, bueno, pues la responsabilidad afectiva de lo que está haciendo. Pero depende del grado, le va a importar o no. Entonces hay narcisistas, digamos, muy bueninos que lo hacen, bueno, pues porque creen que es lo mejor, pero sí que hasta cierto punto están abiertos al diálogo porque no quieren herir, y personas, bueno, ya hay grados, ¿no?, que les importa muy poco. Claro, se van combinando muchos tipos, ¿no?, de personalidad. A veces hay un poquito, ¿no?, de psicopatología ahí cuando... Y de maldad, pura y dura. Sí, mala leche. Claro. La maldad existe. Haylos, Claro. como las meigas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, como hay una falta de empatía, la empatía es una emoción social. Gracias a la empatía, es decir, a la capacidad de ponerme en tu lugar y de poder tener una responsabilidad afectiva en el vínculo contigo, es decir, me hago responsable de, oye, pues en un momento dado, de mis actos, lo que pueden tener de repercusión en ti. Sí que es cierto que cuando ese grado de falta de empatía es muy alto, entramos en psicopatía. Es decir, ahí hay una persona con un grado de psicopatía. Ya importante. Psicopatía. Vale. Sí, ya, cuidadito ahí que muerde. Bueno, podríamos decir, ¿tiene algún paralelismo o algo que ver una personalidad narcisista con una personalidad prepotente, por ejemplo? Son prepotentes. Son prepotentes. No, o sea, ser prepotente no es una personalidad, es un rasgo de. Entonces, sí que hay, de hecho está recogido, ¿no?, el trastorno de personalidad por narcisismo, o sea, eso sí que son prepotentes. Sí, por regla general son prepotentes, muy inteligentes, muy seductores, muy líderes, y les gusta acumular poder. En el día a día de la calle, bueno, si a esto, claro, lo ponemos en manos de alguien con mucho poder, ¿no?, a nivel político, pues la que nos lía, ¿no? Político, económico y de todo tipo. Pero en el día a día, en la convivencia del día a día, pues sí que hay personas con estos rasgos narcisistas. Personalidad narcisista es la personalidad que hoy Chelo Díaz quería traer aquí sobre la mesa para hablar de ella, de cuáles son las características de este tipo de persona, de cómo podemos también de alguna forma combatirla si la tenemos cerca. Combatirla, digo, ¿no? Porque es que lo de combatir es que en el cuerpo a cuerpo te gana el narcisista. Te ganan. Bueno, y entonces, ¿cuál sería la palabra? Ponerte a salvo. Ponerte a salvo, poner distancia, sí. Manejar. Quería decir también, muy importante, detrás de los abusos emocionales en las relaciones, sobre todo mayoritariamente de pareja, o incluso en los maltratos, tanto por un lado o por otro, el miembro que maltrata o abusa emocionalmente suele tener una estructura de personalidad narcisista, porque hay entre otras cosas, hay ese rasgo de no empatizo con el dolor que te provoco. Este rasgo nos lo encontramos en hombres y en mujeres, sí. Pasa que sí que es verdad que por roles, muchas veces lo tienen más ellos, ¿no? El poder lo han tenido hasta hace no mucho tiempo los hombres, mayoritariamente, eso es cierto. Sí. Entonces vale. Ahí... Bueno, pues a raíz de esa guerra que nos trae de cabeza a todos y de quien la ha originado, de quien ha invadido un lugar que no era el suyo y ha echado a los que estaban ahí en ese lugar a la intemperie, bueno, pues a raíz de ese personaje hemos querido hablar de algunos rasgos de personalidad que están más cerca de lo que creemos de nosotros. Bueno, también intentar convivir con todo ello, ¿no? Y bueno, poner un poquito de luz que siempre nos trae Chelo Díaz, ya solo con su presencia, Chelo. Qué bonita, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por encontrarnos así también las dos y bueno, por hablar de cosas que yo creo que interesan a todo el mundo.
y en 15 días nos volvemos a ver, ¿vale? Un placer, Ana. Cuídate mucho. Igualmente. Vamos a hacer la segunda pausa de nuestro programa. Después de los anuncios vamos a hablar de las corredurías y las andanzas de nuestra compañera Elena Rodríguez, que como siempre nos traerá los directos de Elena. Hoy no nos movemos de este set y eso que ahora tenemos con nosotros los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Y Elena decía, qué rara me encuentro Ana, es aquí. que totalmente. No digo, nos podemos ¿dónde sentar está mi así. sillón blanco? Claro, pues es que tenemos músicos luego en directo y están amiga, ocupando. todo tiene una explicación. Están ocupando ese espacio que, bueno, seguramente ya van a poder ver los espectadores, porque después de hablar de tus andanzas y corredurías, Que no, de seguros. después de las andanzas vamos a tener música en directo ahí en ese otro set. ¿Dónde estaba el Pues sofá? aunque no te parezca verdad, me siento extraña. Me siento como que no estoy en mi espacio. Claro, Es porque no como, es tu espacio. Claro. No me encuentro. Estabas mejor en el silloncito, Sí, la verdad pero que sí. merece la pena la música que vamos Hombre, a tener por luego, supuesto, ¿eh? aquí me voy a quedar yo luego Así para que, escucharlos. Sí, vale. Bueno, Elena, que no ha hecho correduría de seguros ni nada de nada, que yo era No un de palabro, momento. era un palabro. Espérate. Pero andanzas sí que has tenido unas cuantas. Bastantes. Pero fíjate, estoy así repasando, creo que nos vamos a quedar en Capital. En el programa de hoy vamos a centrar la actividad Vale. en la capital y vamos a tocar varios palos. El primero, ya sabes que siempre me gusta tratar el mundo de la artesanía, que a mí me gusta Muy bien. mucho. Y ya si encima mezclas artesanía con complementos, pues ya a mí me enamoras, porque no hay cosa que me guste más que anillos, pendientes, pulseras, y si encima están hechos a mano y con mucho amor, pues oye, ya... Porque la artesanía, si algo tiene, es amor. Hombre, ¿eh? y ya si encima tienes ayabulense, pues doble. Claro, es que vamos a ver un reportaje muy bueno de vidrio pintado, en el que Elena ha estado viendo todo el proceso de determinados objetos, pero incluso también colgantes preciosos. Claro, es que es lo bueno, pendientes. porque nos creemos que a lo mejor vidrio es como solamente para decoración, vidrio pintado, pero es que también nos podemos hacer unos Sí, sí. pendientes o un collar, y es que tenemos artesanos muy buenos en esta provincia y hay que darles visibilidad. Y en este caso en la capital. En este caso, la capital. Bueno, vamos a ver ese reportaje sobre el vidrio pintado y todo lo que se puede hacer con amor, eso sí, en las manos de la mujer con la que Efectivamente, estuviste. nuestra protagonista. Claro, vamos a verlo. No es necesario tener un gran taller para hacer cosas realmente impresionantes. Y es que es el caso de Sonsoles, nuestra protagonista de esta tarde. Hola, Sonsoles, Hola, muy buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, todo comienza por un hobby, pero ya no es tan hobby. No te dedicas 100% a ello, pero oye, ya es una de tus pasiones favoritas en el mundo. Sí, empecé como un hobby y la verdad es que he ido perfeccionando, formándome un poquito, yendo a clases para aprender nuevas técnicas. Empecé decorando vidrio y ahora ya hago pues corte de vidrio, termoformado, ya muchas más cositas, sí. Estamos en tu casa, nos hemos colado de lleno en tu taller, pero cuéntanos qué es todo esto, porque yo estoy impresionada con todas las cosas que estoy viendo por aquí. Pues mira, ¿Con qué materiales trabajas? Sí, pues bueno, esto todo es pintura para decorar todo el vidrio. Qué Las bonito. copas, bueno, damajuanas, aceiteras, pues un montón de cosas que hago por aquí. Y luego tengo ya para tratar el vidrio, pues tengo aquí vidrios de diferentes colores, para hacer colgantes, para hacer pendientes, pues para hacer este tipo de Tiffany's también, eso también lo hago así. Esto va el corte del vidrio, pues con una rulina que se llama este aparatito que tengo aquí. Esto es para cortar el vidrio. Una vez que lo has cortado, luego para ir partiéndolo, para ir quitando los trozos, con esto es un alicate de pico de pato. Creo que estabas justo cuando hemos venido trabajando en un Sí, collar. Cuéntanos un un poco colgante. Pues en mira. qué fase estabas y qué es lo que te quedaría para terminar. Pues mira, ahora mismo está empezando a cortar 2 piezas, o sea, estas 2 piezas van juntas. Si queréis me pongo y lo... Sí, por supuesto. Y lo Nosotros voy como si no terminando. estuviéramos. Vale, perfecto. Pues ahora tengo que cortar esto.
con la rulina, como os he dicho antes. ¿Hay que hacer mucha fuerza? No, hay que hacer un poquito de fuerza nada más, no hay que apretar demasiado. ¿Cuánto tiempo puede ser el proceso completo de hacer? Bueno, esto lo que más se tarda luego es en hornearlo. Una vez que ya lo tengo cortado, tengo que poner una fibra de vidrio entre medias para luego... se me rompió. Para luego dejar un huequecito para meter el cordón. Esto se pone así, hay que dar un poquito de pegamento. ¿Y cuánto tiempo es luego el horneado? Sí, el horneado depende de la temperatura del microondas, porque esto yo lo meto en un iglú que tengo aquí. En este que tenemos Sí. por aquí. Espera que os le abro y lo veis. Esto es un iglú que se mete dentro del microondas. Entonces es de fibra de vidrio. Eso se mete ahí y normalmente suele tardar pues como unos 20 minutos así. Pero 20 luego, minutos. sí, pero es que luego hay que dejarlo 3 horas para que enfríe, para que no haya un choque térmico y se parta la pieza, ¿sabéis? Mira, ya está terminado, ya ves cómo ha fundido el vidrio y ya está puesto el cordoncito y terminado. Sobre todo veo que es una pieza muy especial y única, porque pocas vamos a encontrar parecidas. Es totalmente única, todas las piezas son únicas, porque es que aunque quieras hacerlas iguales, nunca sale igual, porque incluso al meterlo en el microondas, dependiendo del calor que le des, que es muy difícil controlarlo, funde de una forma o de otra. Puede ser, ¿ves? Una fusión entera o parcial. Esta es prácticamente entera, se ha fundido dentro de los dos vidrios, casi, ¿ves? Tengo el fusing, la vitrofusión, que son los colgantes, ¿ves? Este, por ejemplo, ¿ves? Está fundido prácticamente todo. Luego tengo el termoformado, que esto se hace sobre un vidrio, se pinta con esmalte cerámico y luego se mete en un molde, en un horno de ceramista. Y se hace, pues, al fundirse, hace la forma del platito. Es decir, esto ya no sería solamente en microondas, tendría No. que ya pasar por un horno. Eso es, en un horno de ceramista, eso ya tengo que hacerlo en horno de ceramista, sí. Luego tienes también, bueno, también hago los pendientes, también es fusión, y luego hago Tiffany's, que es aparte de la fusión y del esmalte cerámico, luego va recubierto con cobre y con estaño, y con un soldador, tengo que hacerlo con un soldador, ¿ves? Los colgantes estos. Qué bonitos los pendientes. ¿Has visto? Esos de, sí, Te de vale vidrio. para un colgante que para unos pendientes. A mí me gustan mucho los pendientes y esos me parecían muy bonitos. Sí, tú y yo somos mucho de poner Sí, unos ¿verdad? pendientes más Sí. grandes, más pequeños, Sí. más vistosos, menos. O menos, depende del momento, sí. Sí. Yo me fijo mucho en los Yo pendientes también. y esos eran muy bonitos. Y con amor. Y con amor, Lo más eso es lo más importante. El trabajo de artesanía está hecho siempre con amor, a mí eso me parece que es Y es que yo incalculable. creo, Ana, que tenemos que poner amor y cariño a todo lo que hacemos. Y yo creo que eso es lo que hace que queramos seguir apostando por algo, pasen los años que pasen. Y eso me lleva a presentarte el siguiente tema del que vamos a Pero hablar. qué bien me lo enlaza mi Elena, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo se nota que estamos en la misma Hombre, onda? hombre, porque vamos a hablar de un negocio familiar, yo creo que lleva no sé cuántos años. Más de 50 seguro. Más de 50. Pero es que sabes lo mejor de todo, que empezó la pandemia y cerraron, porque vieron que los ingresos eran Mínimos. mayor a los beneficios y dijeron, mira, hay que cerrar, pero ese cariño y ese Los amor gastos, y, me estás sí, diciendo. y ese entusiasmo que se pone a todo hizo que quisieran volver a abrir. Estamos hablando de Frutos Secos Luis, que allá donde lo digas todo el mundo sabe lo que es. En Y las Ávila, vamos. patatas y todo lo que hacen. Todo, ¿no? todo. Y ahí has estado tú para hablar con ellos. Porque es que han vuelto a abrir. Lo pasaron mal, entonces. Lo pasaron mal, pero ahora han dicho, venga, nos tiramos a la piscina, hay agua y nos debemos a nuestra clientela. 50 años llevan. Más. Más de 50 años. Vamos a conocer la historia de Frutos Secos Luis gracias a Elena. Fíjate que nos gusta y mucho poner nombre y cara a las personas que durante años han estado tras los mostradores de los establecimientos más antiguos de nuestra comunidad. Y aquí en Ávila encontramos ese claro ejemplo con Frutos Secos Luis. Muy buenas tardes, Mari Carmen, que lo fundó tu padre hace más de 50 años y que tú creo que te conoces este negocio familiar al dedillo porque llevas muchos años aquí. Pues sí, mi padre lo fundó hace más de 50 años y nosotros hace 30, que él se jubiló, lo cogimos los empleados y yo, y hemos estado hasta el año pasado con el tema de la COVID cerré
y bueno, me he animado ahora a abrir el establecimiento y seguir adelante. ¿Qué es lo que te ha animado a volver a coger las riendas del negocio? Bueno, que muchos clientes me decían que volviera a abrir, que siguiera, que no lo dejara, que le daba mucha pena. A mí también me daba mucha pena y luego, pues bueno, a ver si el virus salimos adelante y podemos continuar. Mari Carmen, tú, por así decirlo, te habrás criado entre estos pasillos porque siempre ha estado Frutos Secos Luis en este establecimiento. ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora? ¿Ha cambiado mucho el establecimiento? Pues la verdad es que sí que ha habido bastante diferencia. Antes nos dedicábamos a la distribución, distribuíamos a hostelería y tiendas. Ahora me dedico más al público en general. Pues antes era más con aperitivos y eso, ahora nos dedicamos a los eventos, a hacer candibares. Sí que ha cambiado y los clientes también. Antes no se consumía tanto fruto seco, ahora se comen bastante fruto seco y las patatas, todo. Porque, ¿cómo es la clientela que viene a Frutos Secos Luis? Porque, como decías, antes era más, pues eso, distribuir a hostelería, a lo mejor incluso comprar a granel. Ahora también es un poco lo que es la clientela del día a día, de a lo mejor un niño que viene a comprar gominolas. No, ese tipo de clientela no. Yo es tipo más para eventos, para cumpleaños, para bodas, comuniones, bautizos, eso. Y luego muchos clientes que consumen mucho fruto seco, caramelos para empresas, bueno, todo ese tipo de... Ahora quiero dedicarlo a eso. Antes estábamos más a la distribución, pero ahora más dedicado al público de casa. Porque los pedidos son a gran escala, por así decirlo. No, ahora no son a gran escala, son público de la calle. Antes sí que nos dedicábamos a la distribución de hostelería, pero como la hostelería ha caído tanto y ahora ya veremos cómo remonta, pues eso aparte que aquí en Ávila se da más aperitivo de cocina que lo que es fruto seco, que vamos, también lo dan en algunos sitios, en algunos bares, pero menos. Entonces ahora me dedico más al público de casa en general, de que te lleves tus aperitivos para casa y pues cuando haces eventos, pues los candibares, las mesas dulces y todo ese tipo. Y luego Ávila es muy extensa, entonces hay pueblos que no tienen bar o esa base de peñas o de cosas de esas. Entonces, pues si pueden venir aquí a la tienda y llevarse pues bolsas de palomitas o cosas de risi, de cajas enteras, o los puedo desde aquí solucionar el problema, pues mejor, porque no llega, la distribución no llega a ese tipo de pueblos entonces, si yo se lo puedo solucionar, pues se lo soluciono. Luego, si te parece, en la segunda conexión profundizamos sobre ese servicio, sobre todo de los candy bar, pero veíamos que aquí era una sección muy especial porque son, por así decirlo, vuestras patatas. Sí. Tenemos las patatas, son patatas naturales, no hay de sabores ni de nada, son todas las patatas. Tenemos patatas también sin sal, patatas en aceite de oliva y luego todo el snack. Y las cortezas, que hay torreznos, morro, corteza de cerdo, corteza de jamón, que es enorme. Hija mía, se me está haciendo la boca agua solamente con escucharte, pero además con verlo. Sí, aquí estamos salivando Qué rico, todos, ¿no? Porque estamos ya en la hora de la que merienda. tenemos mesa, me tenías que haber puesto aquí un pisco labis. Ya, pues mira, una tortillita de patata, que hoy es el día de la tortilla de patata. No me digas. Sí. ¿Sabes? Mira, te voy a hacer una pregunta. Yo voy a venir cada día, yo creo que con una pregunta, a ver si te la sabes. Esta creo que no te la vas a saber, pero no pasa nada. Bueno. ¿Sabes dónde se hizo la primera tortilla de patata española? Uy, no lo sé. ¿Dónde? En un pueblo de Extremadura, en Villanueva de la Serena. Tengo que reconocer que lo sé porque una de mis amigas es de Villanueva de la Serena y siempre está. ¿Y por qué sabe que es la primera? Porque se hizo allí, es más, tienen un monumento a la tortilla de patata, que creo que lo han hecho hace poco, no sé si lo inauguraron este verano o el pasado, y es un pincho de tortilla con un tenedor puesto. Vale, eso nuestro realizador está tomando nota. Sí, ya ¿no? sabes cuál es el pueblo, que te tienes que ir a Villanueva de la Serena.
Allí. Bueno, vamos a dejar un poco la comida y la merienda y la Va. tortilla de patata y las patatas Que fritas se nos Luis, va. que son magníficas, y vamos a hablar de otra cosa que a mí me parece muy interesante y que has estado haciendo también en estos días de atrás, y es, has ido a ver cómo trabajan gente que ha sido trasplantada y que necesita, bueno, pues ponerse a tono en todos los ámbitos, ¿no? Es que eso me parece muy interesante. Sí, es una asociación, se llama Transplant y la fundó una abulense, Sonsoles. Ella siempre está muy activa, siempre tiene que estar haciendo cosas, y entonces un día se empezó a especializar en el deporte para gente trasplantada, porque es gente que necesita hacer determinados ejercicios, obviamente cada uno... Depende del trasplante que haya efectivamente, tenido, no es Claro. lo mismo un trasplante, riñón claro. o de pulmón, También lo que sea. después de una operación agresiva. Claro, Claro. efectivamente, entonces es como qué tipo de ejercicios tiene que hacer la persona dependiendo también del punto en el que se encuentre, si Vale. ya ha sido trasplantada hace 3 años. Entonces ella la fundó con muchas ganas y creo que ya, pues fíjate, llevará, no sé si 5.000 personas que han estado con ella en todo este tiempo. Transplant se llama. Sí. Y está aquí en Ávila. Ella va recorriendo el mundo. Va recorriendo el mundo, porque sí. muchas veces ahora ya más con la pandemia da sus clases online. Ajá. Pero ella nos ha traído un entrenamiento para que podamos ver cómo se hace. Bueno, es muy interesante este reportaje que nos ha preparado Elena. Vamos a verlo, vamos a ver. Hoy no. Sé que te gusta verme sufrir y hacer ejercicio, pero es que hoy la protagonista no soy yo, son ellas dos, que tenemos a Gema, además de Sonsoles. Y es que Sonsoles es muy importante cuidarse, así que yo creo que para no perder ni un solo minuto, tú que eres toda una profesional, te voy a dejar que expliques los ejercicios que haces en tu entrenamiento, ¿te parece? Pues vamos a ello. Venga. Y vamos con la pregunta estándar de personas trasplantadas, sobre todo decíamos antes que hay muchos más trasplantados de riñón y por ello nos centramos en eso. La intervención a nivel renal suele ser a nivel abdominal e incluso lateral, y la pregunta es, ¿puedo hacer abdominales después de un trasplante? Pues la respuesta es que sí, y la respuesta es que podemos adaptarlo con ejercicios tan sencillos como este. Y es, ponemos un elástico, hacemos resistencia, en este caso lo hago yo, pero podría ser una espaldera o cualquier tipo de situación en la cual estuviera allí anclado, y desde aquí intentamos que la persona no mueva ni la zona abdominal, ni el miembro inferior, ni el miembro superior. Si tiramos mucho, quizá nos estemos pasando y hay un riesgo de hernia importante en la zona. Sí, ya Por vemos que tanto, además Gema dice que sí. un poquito más, ¿verdad? Ahí mejor, Gema. Podríamos ir hacia abajo, eso es, podríamos hacerlo hacia arriba e incluso podríamos dar, como digo, pequeños toques. Sería uno de los ejercicios que podríamos gestionar. Otro de ellos es trabajar en una zona en la que no tengamos que hacer una flexión muy profunda del tronco, sino que esté un poquito más arriba el instrumental con el que trabajemos, ¿no? Desde ahí podríamos coger con las dos manos, cuanto más lejos tengamos la kettlebell, en este caso de nuestro cuerpo, más nos va a costar y más trabajo tanto lumbar como abdominal. Pero si estamos empezando, una opción es ponernos una manita en la zona de la incisión y coger la kettlebell con la otra. Podríamos hacerlo con una mano y podríamos cambiar y hacerlo con la otra. Podríamos cambiar, perfecto, y lo podríamos hacer con la otra. ¿Qué podemos hacer además de todo esto a nivel abdominal? Nos podemos tumbar en el suelo boca arriba. Vamos a evitar lo típico, que es una flexión del tronco, como es esta, sobre todo porque puede haber dolor si la incisión es bastante baja. Y para ello lo que vamos a intentar es poner las manos arriba y solamente elevar la zona del sujetador hacia arriba, por tener una referencia un poco más objetiva. Si nos damos la vuelta y nos colocamos en posición de plancha, lo más habitual y lo más inicial sería poner las rodillas en el suelo, el culete en línea con la espalda, y a partir de aquí los antebrazos están apoyados en el suelo. Si elevo las rodillas, si las elevo, tendría más intensidad, y si pusiera las manos en el suelo también tendría bastante más. Y es una manera de no dañar la zona de la incisión. Bueno, madre mía, menuda masterclass que nos acaba de Sonsoles en un minuto.
Pero yo ahora voy a aprovechar a preguntarle a Gemma. Gemma, uy, algo ha dolido un poquito. Un poco, pero se nota cada día que vamos mejorando y llevo 3 años entrenando con Transplant y la verdad es que cada día me noto mejor, me encuentro más recuperada y la calidad de vida es mucho mejor, entonces yo con eso me quedo. Sí, ¿no? Porque ya los dolores... No tienen nada que ver, pero bueno, cada día vamos mejorando, vamos progresando y nos vamos impulsando para mejorar cada día y eso se nota en el día a día, ¿no? En las acciones que hacemos día a día. Porque tú has decidido que tu vida no termina aquí, que tú vas a seguir y a ti nada te frena, ¿verdad? Nada que nada, todo tiene que seguir y cada día un poquito más y con Transplant y con Sonsoles aprendemos que cada día se puede mejorar un poquito más, así que con ello estamos. Fíjate, menudo ejemplo nos acaban de hacer, tanto profesora como alumna. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Y fíjate, si aquí todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo puede y nadie pone excusas, no sé qué hacemos tú y yo quejándonos tanto. Así que nada, cualquier día llamamos a Sonsoles que nos haga un entrenamiento especial para nosotros que sea vagancios extremadamente y nos ponemos manos a la obra. ¿Qué te parece? Pues muy bien, aquí Es lo estábamos que ya te iba a decir, ¿qué te planteando parece? unas tablas de ejercicios para por la mañana. Todas las mañanas Todas a las las 8 de la mañana aquí. Bueno, Un vale. día bici, Oye, otro muy día interesante cinta. esto de trasplante. Sí. No, lo he dicho mal. Transplant. Transplant. Además, mañana es el Día Mundial del Riñón. Hombre. Y hay, mira, 4 trasplantados ya en lo que llevamos de año. Cuando Fíjate, y estén que ya solo estamos en recuperados, marzo, ¿eh? claro, a lo mejor pueden hacer alguno de estos ejercicios. Hombre, que se pongan Está en muy bien. contacto con Sonsoles Claro. y que ella les va a poner a punto, vamos, desde la Sí. primera clase. Sí, sí. Bueno, Elena, como siempre ha sido un placer Bueno, y una Ana. alegría tenerte aquí. Bueno, Así que nosotros felices. nos encontramos en una semana. ¿te En una parece? semanita, Vale, justo. Hablamos Aquí, de fieles más a la cosas. cita. Aquí estaremos en sofá. Mejor. ¿Vale? No me deshabitúes. Vale. Hacemos la última pausa publicitaria y después tenemos música en directo, ya lo saben ustedes. Además, hoy tenemos un dúo maravilloso que nos va a hacer tener un colofón como es debido. La guinda del pastel. No se vayan. Y llegamos a la recta final de 8 Magazine Ávila. Como siempre, es una recta final musical, música en directo. Tenemos siempre en plató martes y miércoles música de diferente índole. Ayer teníamos música clásica contemporánea, hoy tenemos música contemporánea muy interesante, unas composiciones que tenemos que agradecer a Pedro Almeida, que ha venido del sur de Ávila expresamente a estar con nosotros y acompañado de otro Pedro Sáez al contrabajo, un contrabajo de envergadura, como van a poder ver todos ustedes. Bienvenidos a los dos Pedros. ¿Qué tal? Bueno, y sobre todo, Pedro, a ti por haber venido desde Arenas de San Pedro para estar con nosotros. Desde Cuevas del Valle. Desde Cuevas, es verdad, no Arenas, estás en Cuevas, al ladito. Está más bueno. lejos. Sí. Más lejos, sí, Arenas está un poquito más lejos, pero bueno, muchísimas gracias en cualquier caso por ese traslado, ese trayecto, con todos los elementos que hacen posible la magia y la maravilla de la música. De la música en directo. De la música en directo, que no es fácil. Bueno, cuéntame un poco, porque a Pedro le tenemos castigado de hablar, que no de tocar, que no tiene micro. No le gusta mucho hablar. No le gusta mucho hablar, pero emplea todo su fuerza en el contrabajo. Sí, venimos a presentar un proyecto en el que estamos involucrados desde hace pues, un año y pico, que es sacar adelante una colección de canciones mías. Las estamos grabando ahora, poco a poco, y esperamos que dentro de poco puedan salir a la luz pública, ¿no? Es una colección de canciones muy personales. Una cosa no tiene nada que ver con lo que conocemos de Aldea Sonora, que es un proyecto relacionado con la música tradicional. Estas son cosas muy mías, muy personales, que nunca han salido por ahí y que, bueno, ahora a lo mejor es un poco tarde, pero tienen que salir. Bueno, alguna vez hemos tenido la fortuna de tener algún vídeo que tú nos has hecho llegar, pues Sí. en esos tiempos de pandemia en los que no podíamos tener a gente aquí en plató para tocar en directo y tal, que han sido tiempos muy duros, muy recios, pero siempre teníamos la música al final y nos has hecho llegar algún trabajo de Sí, estos sí. que dices, ¿no? De estos caseros. De estos caseros, Sí. ahí en tu estudio y tal, porque llevas toda la vida, lleváis toda la vida. Llevamos ¿no? toda la vida, sí, sí. Yo el año pasado hizo 50 años que mi padre me regaló una guitarra española por haber aprobado cuarto de bachillerato, que era lo que le había pedido. El año pasado hizo los 50 años, o sea que llevo 50 años pegado a una guitarra sin separarme de ella más que para ir a trabajar.
Ya. Bueno, y ahora mucho más pegado todavía, Ahora, ¿no? claro, ahora que no tengo la obligación de ir todos los días al mismo sitio a hacer algo por lo que me paguen, pues ya hago las cosas que quiero. Y lo que siempre he querido hacer ha sido la música. Composiciones que tienen ahí un sentido irónico de la vida muy interesante. Algunas sí, Muchas, sí. Otras son más serias, hasta místicas, otras son más nostálgicas, hay un poco de todo. Como en la vida de cada persona hay momentos para todo, ¿no? Bueno, en este caso, con este proyecto que estáis ahora y que vamos a poder disfrutar en directo, te haces acompañar de Pedro Sáez, que ahora está con su contrabajo, pero que también es multiinstrumentista, ¿no? Sí. Es un músico Le pones un fenomenal. instrumento en la mano y lo toca. Un enreda, dice. Para mí ha sido fundamental contar con la ayuda de Pedro, porque un cantautor al estilo de siempre, solo con la guitarra, la verdad es que no me apetecía. Pero la colaboración de Pedro, aparte de que me ha animado mucho desde el principio, es fundamental porque le aporta ese color a veces clásico, a veces jazzístico y siempre muy interesante, con el arco, con el pizzicato. Este abuelito que trae con él es fundamental para mi música. Sí, un señor con trabajo, o sea, esto debe pasar. Uno más, uno más de la familia. Bueno, cuéntame un poco qué es lo que vais a ofrecernos aquí, ¿cuál es? Como tenemos poco tiempo y solamente podía ser un tema, pues te cuento un poco. Es una especie de evocación de la infancia, de mi infancia. En este caso transcurría en un pueblo de la provincia de Ávila, Cabezas del Villar, tengo que decirlo, donde mi madre era maestra. Bien. Y donde yo me pasaba la mayor parte del tiempo pintando porque quería ser pintor cuando era pequeño. Entonces, de eso es de lo que habla la canción, que se llama Mi caja de acuarelas. Pero es una especie de evocación de la infancia y de valoración de lo que significa el arte, todo tipo de arte en la vida de una persona, por lo menos en la mía. Sí, engrandece mucho y te libera mucho también, ¿no? De muchas cargas, que ya la vida tiene muchas. Claro que sí. Porque decía antes, Pedro, antes de empezar, que queríais en 2 segundos decir un no rotundo a algo, ¿no? Y a la tristeza, que es a la tristeza. Occidente, que es una tristeza. Un no rotundo a esta debacle y a esta insensatez absoluta en la que nos hemos metido. Es que no se te oye, Pedro. Que lo diga él. Sí. Nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania y nuestro rechazo a todo tipo de injerencias de unos hacia otros, un poco de respeto, por favor. Solamente si hubiera respeto en el mundo no existirían todas estas cosas. Solo respeto. Respeto y música, música de la buena, además. ¿Cómo se llama entonces el tema que has dicho? El tema se llama Mi caja de acuarelas. Mi caja de acuarelas. Pedro Almeida es el compositor de este trabajo, que forma parte de un proyecto nuevo que están emprendiendo él y Pedro Sáez al contrabajo, que a pesar de que no quería hablar, luego estaba queriendo contarnos cosas. Pero está muy bien, Pedro, está muy bien. Bueno, os dejamos con la música, que terminéis este 8 Magazine Ávila vosotros, y nosotros nos despedimos de ustedes que estarán ahí y que han estado siguiéndonos. Ya saben que hasta el martes que viene, que tendremos una nueva cita, lo que les pedimos es que se cuiden mucho y que sean todo lo felices que puedan. Les dejamos con los Pedros, Pedro Almeida, Pedro Sáez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Aquel niño quería ser pintor, el larguirucho aquel de la maestra que jugaba poniéndole color a una España monótona y siniestra. Aquel niño pintaba todo el día, en la casa, en la calle y en la escuela, y rezaba como una letanía los versos de su caja de acuarelas. Amarillo
limón, rojo carmín, coral, azul turquesa, verde inglés, vermellón, marrón bandic, naranja, verde hierba, ocre rojo, azafrán, verde mar, cordobán, tierra casel, cian, escarlata, magenta. En un taco de impresos retirados, corcusidos con hilo de bramante, pintaba aquellos versos, los reversos de su primer cuaderno impresentable. Caballos, toros bravos y toreros, un obrero cavando con su azada y paisajes del pueblo del abuelo que lleva ya clavado en la mirada. Amarillo limón, rojo carmín, coral, azul turquesa, verde inglés, vermellón, marrón bandic, naranja, verde hierba, ocre rojo, azafrán, verde mar, cordobán, tierra casel, cian, escarlata, magenta. La caja de acuarelas que ahora añoro era más que un juguete, más que un premio. Era el plano y el cofre del tesoro. Era el propio tesoro y su misterio. Por poner cada cosa en su lugar y echarle mano al tiempo cuando vuela. Lo imposible es lo que hay que procurar. Ahora estoy empeñado en recobrar la magia de mi caja de acuarelas. Rojo carmín, coral, azul turquesa, marrón bandic, naranja, verde hierba, ocre rojo, azafrán, verde mar, cordobán, tierra casel, cian, escarlata, magenta. Ocre rojo, azafrán, verde mar, cordobán, tierra casel, cian, escarlata, magenta. Mi caja de acuarelas.